como en medio de un camino en el cual tenemos que tomar algunas decisiones. O nos encontramos en medio de una situación, tal vez en una situación propiamente crítica, que trae cierta tentación, o más bien estrés a nuestra vida, y tenemos una solución por aquí, tal vez no muy ética, pero tenemos por acá un principio, un mandato de Dios, pero muy complicado, muy difícil. Y nos encontramos en medio y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Me voy a lo que tal vez puede no ser pecado propiamente, pero no me siento tan cómodo, pero sé que me va a traer una solución. O me voy a lo radical, a lo que creo que dice Dios, pero es muy complicado. Ante esas situaciones a veces nos encontramos. Quizás lo más difícil para nosotros, o lo más duro, es que no sepamos distinguir qué es o cuál es el camino que necesitamos tomar. Que no sepamos discernir la verdad del error, que no sepamos discernir el bien o el mal. Y entonces decidamos por el mal. Por eso el tema de hoy se llama así: discernimiento y percepción espiritual. Porque ¿cuál es nuestro deseo? Estar preparados para tomar las mejores decisiones, para identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si eso no es claro para nosotros, caeremos en el error, fallaremos en nuestras elecciones. Y esto propiamente traerá consecuencias a nuestra vida. Así que miren este pasaje. Es un pasaje escrito a cristianos viejos. Bueno, viejos, me refiero a que tendrían unos 20 o 25 años como cristianos. Ya, bastante tiempo. ¿Qué pasa después del tiempo? Como cristianos podemos empezar a perder convicciones. Podemos empezar a perder pasión por Cristo. Entonces el libro de Hebreos fue escrito para ellos, esos cristianos que tenían mucho tiempo en la fe, ayudándoles a regresar otra vez a esa pasión espiritual, a ese primer amor que ellos conocieron cuando se convirtieron. Hebreos 5:14 dice así: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción. El autor entonces del libro de Hebreos les escribe a ellos en el contexto, hablándoles de que ellos, en vez de tomar alimento sólido, toman leche, porque son inmaduros. Dice, después de tantos años, ustedes ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía son como bebés espirituales. Y eso se refleja en nuestra capacidad o incapacidad para elegir lo correcto, para discernir espiritualmente, para tomar la decisión correcta o la decisión perfecta. Dice, los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que la madurez espiritual sí se puede alcanzar. Sí hay discípulos que pueden o tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero esto lleva un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Requiere un ejercicio constante, requiere una dedicación de algo para poder ser sabios, para poder tener discernimiento y saber escoger bien, no equivocarnos.
Vamos a ver qué significa eso de ejercitar la facultad de percepción espiritual. Primero, percepción, una definición de la palabra percepción podría ser o es primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Es decir, todos tenemos una primera impresión de algo. Tal vez podemos equivocarnos o no en esa impresión cuando decimos, se ve que él es muy enojón, se ve que él es muy enojona, ella, perdón. Y luego ya después de que le conocemos mejor nos damos cuenta, oye, no, pues sí es muy buena onda. Sin embargo, las primeras impresiones, eso es la percepción, ¿no? Lo primero que llega a tu mente a través de tus sentidos. Esto también se ejerce, la percepción. Hay una forma de ejercerla para que cada vez se acorta más la distancia o el tiempo, mejor dicho, para que uno tome una mejor decisión. A veces, a la primera impresión de que algo ve, algo escucha, algo siente, algo pasa, y entre más ejercitada esté su percepción, más rápido va a decir, no, gracias, eso no lo hago, eso no. Alguien te ofrece algo y dices, mira, gracias, pero no. Oye, pero no es malo, mira, no. ¿Por qué? Porque está tan capacitada su percepción espiritual que es más fácil que identifique a la primera imagen lo que está bien y lo que está mal. Otra de las versiones que no pude encontrar, ¿qué versión es? Probablemente es una versión personal de alguno de los teólogos, en donde yo leí esto. Escribió así este versículo. Esto es ¿cómo se dice? Permisible, sí lo es, siempre y cuando quien haga una traducción la haga con responsabilidad de un texto original. Pero su traducción de Hebreos 5:14 fue muy interesante porque dice, pero la comida sólida es para los maduros, quienes por el uso constante se han entrenado a sí mismos a fin de distinguir el bien y el mal. Quiere decir que para desarrollar esta capacidad de distinguir el bien y el mal se requiere de un entrenamiento, una disciplina, un trabajo constante. Entre más te ejercites, más capacidad vas a tener de discernimiento. Por el uso constante se han entrenado a sí mismos. Por el uso constante de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, podemos aprender a distinguir el bien del mal. Y a eso se le llama discernimiento. Aprendemos de la Biblia cuando la leemos, cuando la estudiamos en casa a través de nuestros devocionales personales. ¿Cuándo más? Cuando la escuchamos la escuchamos en sermones, clases, prédicas, devocionales. Profundizamos en las Escrituras cuando tomamos tiempo también para meditar en ellas y no solamente leerlas, sino meditar un buen tiempo en lo que dice esa Escritura. Y las grabamos en el corazón a través de la memorización de pasajes y la repetición constante de ellos. Entonces, está fresca la palabra de Dios en nuestras mentes. Si pasa algo y rápido viene a nuestra mente uno u otro pasaje de la Biblia, ¿por qué? Porque le estamos usando constantemente. Cada semana hacemos esto. Entonces, hay capacidad para discernir. Amén. Entonces, entre más familiarizados estemos con la Biblia, más conocimiento tendremos de la misma, de la palabra de Dios, y más aptos seremos para usarlas. Amén. ¿Cómo obtengo lo mejor de mi estudio de la Biblia? Entonces, no hay camino corto, ¿verdad? El camino es largo. Nadie puede decir, ¿cómo le hago para tener ya un discernimiento
completo, perfecto o maduro. Me voy a meter a un curso intensivo de discernimiento espiritual, o voy a tomar una de esas clases que hacen nuestros maestros de discernimiento espiritual. Pues no, porque las clases de discernimiento espiritual lo único que te van a enseñar es que el discernimiento espiritual es importante. Nada más. Te van a desglosar la importancia del concepto. Pero para obtener madurez y discernimiento espiritual tienes que caminar un camino largo, a través de un estudio disciplinado y personal, constante y duradero de las Escrituras. Entre mejores tiempos de estudio bíblico personales tengas con Dios, mayor discernimiento espiritual. Así es. Entre menos tiempos con la palabra de Dios tengas, menos madurez tendrás. Así es. Y más errores tendrás al decidir o al elegir. Sí. Vamos a ver 4 cosas rápidamente que pueden ayudarte a mejorar tu estudio personal bíblico. Primero, deséalo. Eso es lo primero. Es muy difícil llegar a madurar o tener discernimiento espiritual si no deseamos la palabra de Dios. Miren lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 9 al 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Tenía un amigo cuando era jovencito. Él era rico, era un hombre de negocios, ya murió. Y me decía, ¿sabes, David? Hay muchos cristianos que son pobres y dicen que son felices siendo pobres porque nunca han probado las riquezas. Cuando prueben las riquezas encontrarán lo que es el deleite, pero como nunca las probaron ni les interesa, por eso dicen que son felices. Hay muchas personas que tal vez han probado el éxito en otros sentidos, además del éxito en las riquezas. Tal vez el éxito profesional. Apenas me compartía mi esposa, tenemos unos amigos en la Ciudad de México, que yo viví con mi amigo que era soltero, él y yo, y él tuvo su novia antes de que yo me hiciera novio de Eva, y pues después nos hicimos buenos amigos. Él se casó y solo tuvo un hijo, nada más. Su hijo hoy tiene 15 años y hace 2 días, lo conocen, la mayoría de ustedes, porque él es el tecladista de la conferencia, ¿cómo se llama? Del World Trade Center, de la Iglesia de Cristo en México. Tiene 15 años y hace 2 días tuvo una audiencia con el presidente del país y hizo un discurso enfrente de él. 15 años, egresado del Politécnico Nacional, si no me equivoco. Es un niño brillante, ¿no? Gran éxito. Bueno, él es un discípulo. Se bautizó hace 1 año aproximadamente. Pero es increíble. ¿Sabes? Cuando el rey David escribe este pasaje, era uno de los hombres más importantes de todo el mundo. Rico, con poder, exitoso, guapo, ¿verdad? Tenía todo, fuerza, fortaleza, poder, porque mandaba y todos se cuadraban ante él. Un hombre de éxito, raramente él perdía alguna de sus batallas, un conquistador. Eso fue David. Él sí probó lo mejor de lo mejor, pero él dijo, no, lo mejor para mí son tus mandamientos. Yo te busco con todo el corazón. No dejes
dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos. Son las palabras del salmista. Bueno, yo creo que una buena motivación o un buen inicio para poder tener discernimiento y pensar como Él es primero desearlo, como el salmista. Desea tener un buen alimento espiritual. Ahora, esta semana, ¿cómo ha sido el estudio bíblico para ti? Es como cuando te levantas en la mañana y tienes mucha hambre, como a las 8, no sé, y te ofrecen un desayuno. Bueno, a algunos no les gusta esto, ¿verdad? Pero quizás traer alternativas así de veganos y de vegetarianos también, pero dije, no, bueno. Pero imagínense que se les antoja un desayuno delicioso. ¿Cómo se sientan a la mesa ante un desayuno así? Con ansia, ¿verdad? Con deseo. Bueno, así espera Dios que nos acerquemos a su palabra, que busquemos el estudio de la Biblia con deseo. Amén. A veces, nuestro estudio de la Biblia, nos acercamos al estudio de la Biblia como los que nos gusta el café, en una mañana fría, fresca. ¿Cómo se nos antoja un cafecito caliente o un chocolatito caliente? Rico, ¿verdad? Sí. A veces así nos acercamos a la Biblia, pero tal vez otras veces nos acercamos como cuando suena el despertador en una mañana fría a las 5 de la mañana. ¡Ay! Tengo que levantarme. A veces nos acercamos así al estudio de la Biblia. ¿O qué tal? En una cama cómoda, con una frazada calientita en el invierno. ¡Qué rico!, ¿verdad? A veces así nos acercamos a la Biblia. ¡Ah, qué rico es este estudio de la Biblia! O a veces nos acercamos con una cama rígida del hospital, con dolores por aquí y por allá, muy incómodo. A veces la Biblia para nosotros es como un abrazo de un amigo, una amiga querida, y decimos, ¡qué padre! Pero a veces nuestro estudio de la Biblia es como un golpe o una patada de alguien. ¡Oh! Ahora sí me fue como en feria con este estudio de la Biblia porque me golpeó, ¿verdad? Sí. A veces es como esa tarjeta increíble que un amigo o una amiga te da y te dice, eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, gracias por tu amistad. Y sientes rico, te sientes en paz, te sientes feliz. A veces el tiempo con Dios es como alguien que se te acerca solo para quejarse de lo mal que se siente contigo. Bueno, todos tenemos nuestras experiencias con la palabra de Dios. Yo quiero confesarles que algunas veces me he sentido así y algunas veces así, no con ustedes, bueno, también, pero no con todos, con alguno que otro, pero me he sentido algunas veces así en mi estudio de la Biblia. Sí, algunas veces siento el amor de Dios, bueno, siempre, ¿verdad? Pero algunas veces siento como si me diera un buen gancho, ¿no? Como si me dijera, estás mal, David. A veces me he sentido muy entusiasmado y animado y a veces he sentido, necesito leer la Biblia. Sin embargo, todos tenemos nuestro historial, pero busquemos con ansia la palabra de Dios. Amén. Segundo, lee con humildad. Un buen consejo, ¿no? Lee con humildad. Segundo de Timoteo 3:16 al 17 está en nuestros principios básicos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo, cuando escribe esto a Timoteo, no olvida quién es Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo conoció la Biblia desde pequeño, las Sagradas Escrituras. Su madre fue Eunice y su abuela Loida. Y ellas ambas enseñaron la Biblia a Timoteo desde pequeño. Pero Timoteo conservaba estas enseñanzas, crecía y crecía y crecía. Y Pablo le decía, acuérdate de lo que es la Biblia, Timoteo. Está inspirada y es útil. Te es útil.
aprendes a través de ella. Pero Timoteo mantenía un espíritu humilde de aprender. Timoteo no fue de una familia pobre. Timoteo fue de una familia, digamos nosotros, de clase media alta, si no es que de clase alta. Su madre era judía, pero su padre era romano, y era un hombre de buena posición. La influencia sobre Timoteo venía hacia el cristianismo por parte de su madre, pero por parte de su padre era una fuerte influencia hacia la filosofía griega, que además tenía una reputación como la cuna de la cultura a nivel mundial. Porque aunque los romanos eran los meros, los griegos eran los cultos, eran los que habían conquistado en su cultura a los romanos. Ese era Timoteo. Tenía todas las razones para rechazar la palabra de Dios, para decir a Pablo, espérate Pablo, yo sé lo que es lo mejor para mí. Pero Timoteo mantenía un espíritu humilde, siempre aprendiendo. Amén. Algunos componentes de una actitud humilde: deseosa de ser enseñado, escuchar cuidadosamente. No que todavía no termina la frase y ya estamos interrumpiendo, o no que estamos esperando a que acabe porque ya vamos a lanzar nuestros argumentos. Confianza en la instrucción y la corrección que da la Biblia, y gratitud por la palabra de Dios. Son buenos componentes que pueden evaluarte si tienes o no una actitud humilde hacia la palabra de Dios. Tercero, combina el deseo con la disciplina. Sí, por supuesto. Ambas cosas. El mismo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, la nueva versión de los hispanos dice así: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La palabra piedad aquí es traducida en otras versiones como devoción a Dios, como apego a las cosas de Dios. Eso transforma nuestro corazón en un corazón piadoso, que es un corazón como el de Jesús. Pero eso requiere disciplina. Dice, en vez de estar creyendo todas esas mentiras de los cuentos del mundo y cosas, filosofías, acuérdense, Timoteo era griego. ¿Qué escuchaba? Sócrates, Platón, Aristóteles. O sea, no diríamos nosotros que ellos dicen puras tonterías. Pitágoras, por favor, fueron grandes filósofos. Pero tal vez por ahí de repente se le ocurría algo no muy sensato a alguno de ellos. ¿Era posible esto? Sí, porque eran simples humanos como nosotros. Claro. Muy pensadores, pero eran humanos. Pero también había otros más que seguramente se les ocurrían tonterías y la gente lo creía. Entonces le dijo, en vez de estar haciendo esas cosas, ejercítate en la devoción a Dios. Disciplínate a ti mismo. Y lo podrás entonces lograr, que es el discernimiento. Algo práctico que nos puede ayudar en nuestra disciplina del estudio de la Biblia. Ahí hay varias cosas. Utiliza una libreta. Úsenla, hermanos. Alguien me puede decir, David, ¿tú usas libreta? No, pero pueden usar lo que yo uso. Yo uso mi computadora y ahí hago notas en la computadora. Y me encanta hacerlo, me fascina. Ya sea en una computadora, en la tablet o en el mismo celular si quieres. Es un poco, yo creo, más complicado. Es mucho más práctico una libretita y ahí vas haciendo notas. Escribe comentarios, lee en voz alta, un compañero de lectura para intercambiar ideas. ¿Cómo sería eso, verdad? Padre, hoy juntémonos, pasemos un tiempo. Y en ese tiempo compartan una escritura de la Biblia. Eso sería fantástico. Amén. ¿Qué aprendo? ¿Qué enseño? ¿Qué enseñanza, o mandato hay para mí?
algo que no haya atendido, buenas preguntas en nuestro estudio de la Biblia que nos llevan a la meditación, ¿verdad? ¿Cómo meditamos en las Escrituras? Haciéndonos preguntas de ellas. Amén. Usarlo en el tiempo de discipulado también. En vez de decir, te voy a confesar mis pecados, o ya he venido y tengo unos problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas aquí. Hey, dediquemos un tiempo para estudiar la Biblia. Escojamos un buen libro de la Biblia y vamos a estudiarlo juntos. Usa tu lectura diaria para repetir pasajes, añadir una palabra a tu vocabulario. ¿Qué tal eso, no? Añade una palabra a tu vocabulario, ¿verdad? Una palabra que encontraste en la Biblia. Por ejemplo, esta, discernimiento espiritual. Hoy aprendí que debo tener más discernimiento espiritual. Y el discipulador se va a quedar, órale, qué padre, ¿no? Bueno, son cosas que te van a ayudar a ejercitar. Memoriza. Tú, con la familia, con nuestros hijos, con los grupos de charla, algunas buenas prácticas. Y cuarto y último, relaciónalo con tu vida. Todos vamos caminando por la vida. Y si queremos ascender para llegar al cielo, cada escalón que damos es como un principio bíblico. Si sostenemos nuestra subida espiritual en principios bíblicos y vamos caminando haciéndoles caso, seguro llegaremos al cielo. Amén. Algunos ejemplos de cómo podemos relacionar las Escrituras con la Biblia. Imaginas a tu hijo que llega quejándose de un maestro u otro compañero y diciéndote, mi maestro pasó esto y mi amigo me hizo esto, es un malvado, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionas? Puedes reaccionar bien o puedes reaccionar mal. Pero si recuerdas una escritura como Proverbios 18:17 que dice, el primero en defenderse parece tener la razón, en este caso nuestro hijo, pero llega a su contrario y lo desmiente. ¿Qué hace un padre o una madre con discernimiento espiritual cuando el hijo llega y se queja? Pues sí, lo abraza. A ver, hijo, ¿qué pasó? Ok, vamos a ver con el otro muchacho. Ok, voy a preguntar al maestro, ¿no? Tranquilo, no se alebresta, no se pone todo loco o loca. Tranquilo, porque recuerda los pasajes que hay en la Biblia. Otro buen pasaje, cuando alguien hace algo que a ti te parece injusto, como gritarte. Entonces tú recuerdas 1 Pedro 2:23, cuando lo insultaban no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué hace un discípulo con discernimiento espiritual? No se engancha, ¿verdad? No contesta con la misma moneda. Porque discierne bien, ¿verdad? Otro buen pasaje, cuando estás preocupado. Filipenses 6-7, dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídale y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Estás preocupado, preocupada? Bueno, la Biblia dice que se lo presentes a Dios en oración. Amén. Ya les he dicho, ¿no? Esto de que si el problema tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, pues ya ¿para qué te preocupas también, verdad? Mejor preséntaselo a Dios en oración. Pero dice que Él nos dará paz en nuestro corazón. Amén. Cuando estás desanimado, un buen salmo. Alguien el otro día preguntaba sobre qué pasajes pueden secretar oxitocina en el cerebro. Hay un buen ejemplo de pasajes. Este es uno de ellos. ¿Estás desanimado? ¿Requieres un poco de oxitocina, que es la hormona del amor? El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. Bueno, ustedes saben muy bien
que el salmista no pasó todas las veces muy feliz. Tuvo situaciones muy fuertes, muy difíciles, pero ¿qué le ayudaba? Recordar la ayuda que Dios en otros tiempos le había dado. Y pasajes como estos nos ayudan a nosotros también a recordar eso. El Señor es poderoso. Sí tengo un problema, pero el Señor es poderoso. Amén. ¿Verdad? Sí tengo un problema, pero yo confío plenamente en Dios. Él me ha ayudado en otros tiempos, seguro me ayudará ahora. Amén. Así que tengo razones para cambiar mi tristeza en alegría, ¿verdad? Amén. Me voy a poner a cantar una canción y darle gracias. Amén. Queridos hermanos, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y eso son y pueden ser todos ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.